el tema que han elegido o propuesto para hoy es en base de un material o en base de o un tema en sí mismo. En base a un WhatsApp que me envió Moisés de que les interesaba hablar sobre el tema de los niveles de conciencia, la autoobservación y los principios. Ok, Y dentro de los niveles de conciencia comentaba sobre el estado activo y pasivo de cada nivel. ok. Pero no sé si es porque él vio algún material o un documento o porque directamente ese tema interesa a él o a alguna de las personas con que habló. Bien. Es así, ¿no, Moisés? Sí, es así. Es el tema, la verdad, que fue mencionado la vez anterior. La vez anterior vimos un tema que fue colocado por Ana, que tenía que ver con el estilo de vida y el mensaje, ¿ah? Que a ti te pareció muy oportuno y a nosotros también. Y el otro tema que se colocó era esto de la conciencia de sí, ¿no? Que hemos estado trabajando bastante aquí los maestros, porque bueno, es un tema así, y en particular yo lo coloqué en ese momento, ¿no? Entonces, y después viviendo las relaciones que habría entre, eh, que no solamente la conciencia de sí era interesante, sino que echarle una miradita a los otros niveles, que uno a veces los descuida, ¿no? Eso comentábamos con Eduardo. De ahí la autoobservación, por conversaciones que habíamos tenido, la veíamos un poco como un buen ejemplo de autoobservación, ¿no? Tanto para mirar qué pasa con uno en la conducta en el pasado, como cómo podría uno modificarla observándose para el futuro o para el presente. Y ahí se fueron enganchando los temas, ¿no? Después yo vi que esto de los niveles de conciencia estaba en todos los materiales más, que más hemos, o más importantes del siloísmo, ¿no? En la mirada interna, me parece que se empiezan los primeros capítulos con el sinsentido, lo oscuro, digamos, al principio de la dependencia, que podrían tener que ver o no con el sinsentido, pero también con el nivel de semisueño, alterado, ¿no? Entonces, y después va siempre avanzando hacia otros niveles. Y eso pasaba, por lo que vimos acá, también con otros materiales, ¿no? No solamente la mirada interna, sino veíamos que también se podía ver en la guía del camino interno, ¿no? Incluso en la asistencia. Es muy curioso que cuando en la asistencia, al igual que en la guía del camino interno, hay una parte en el medio del ascenso en que dice, con indiferencia al ensueño del paisaje. Hombre, dije, ¿qué está haciendo esto aquí? Pensé yo, ¿no? Esa indiferencia podría tener que ver el nivel de conciencia de sí, ¿eh? O no. Entonces hay muchos temas que se pueden ir viendo, como buscar registros, ¿no? Los registros más adecuados de cada cosa. Creo que eso. Entonces, bueno, podemos empezar como quieramos hacerlo, ¿ah? ¿Qué te parece, Eduardo, cómo lo Muy, hacemos? muy bien, como queráis. Esto puede ser una cosa bastante fluida, bastante intercambio, comentarios sobre esa temática que os interesa. Bueno, que os interesa, que también me interesa a mí, o sea, no es una cosa exclusiva. El tema de los niveles de la conciencia, de la autoobservación, de los principios. De hecho, participamos en las reuniones del mensaje o del movimiento con estas temáticas. Así que vosotros diréis cómo hacemos. Podemos decidir en qué nivel de conciencia participamos. Exacto. Si en De sueño acuerdo. profundo, ¿Alterado o activo o Eso, pasivo? eso. Tú Ou mandaste qual una nível nota. creemos que vamos a participar, não? Ou de qual nível creemos que estamos. exacto. Eso, Pablo. Sí, decía Moisés, Niveles y creencias, ¿no? sí,
Bueno, tú mandaste un resumen un poco que hiciste, muy interesante haciendo la conexión entre estas partes, y yo se las pasé a los chicos solamente ayer. No sé si tú quieres hacer primero una exposición y después ahí nosotros podemos hacer algunas preguntas o comentar, ¿eh? Bueno, pues puedo comentar cómo lo veo, o sea, es un punto de vista. Entonces, lo que en ese escrito mandé, porque te acuerdas que comentaba, podemos hacer un Zoom, una reunión de este tipo, o bien, si no tenéis tiempo, puedo mandar un pequeño escrito como lo veo. Y mandé una página o dos páginas donde sintetizaba este tema de los niveles. Entonces, este tema de los niveles es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, porque normalmente yo cuando estudiaba psicología no se estudiaba de este modo el psiquismo humano. Entonces fue a raíz de que empecé a leer libros de Gurdjieff y otros de este estilo, que empecé a escuchar hablar sobre los niveles de la conciencia. Y me llamó la atención. Y luego, posteriormente, empecé a observarlo también en el siloísmo, donde se mencionaba justamente el mismo esquema psíquico para la conciencia, de que había niveles. Entonces, uno reconoce, por ejemplo, que va por las noches a dormir y se duerme y a eso le llama sueño. Y luego hay un estado intermedio cuando se despierta, que está medio dormido, medio despierto, y le llama semisueño. Y luego está la vigilia. Y eso se podía entender. Lo que pasa es que en estas cosmologías, en este tipo de... se hablaba de otros niveles de conciencia que a mí me llamaba la atención porque yo no los conocía. Se hablaba de conciencia de sí como otro nivel de conciencia y se hablaba de conciencia objetiva como otro nivel de conciencia. Poco a poco, en el desarrollo del pensamiento de Silo, se deja de utilizar este concepto de conciencia objetiva y desaparece, y en Psicología 4 él no lo menciona, menciona eh, estados inspirados de conciencia o conciencia inspirada, como si fuera otro nivel, otro tipo de estructuración. Entonces, el tema de los niveles, aunque escolarmente se pueda entender primero uno, luego otro, como si uno estuviera encima del siguiente, en realidad, si recordáis los comentarios que se hicieron en el año 76 en Canarias, donde se confeccionó un texto que se llamó Libro de Escuela, ahí se mencionaba que los niveles funcionan en simultáneo. No es que primero hay uno y luego otro, sino que funcionan en simultáneo, pero hay uno que toma la preponderancia. Es decir, hay un primario, un secundario, un terciario, eh, y son dinámicos. Entonces te encuentras que, por ejemplo, en la vigilia te aparecen los ensueños, que son propios de niveles más bajos. Y también a veces te encuentras con que en el sueño a veces te das cuenta de que estás soñando, propio de la vigilia, como si metieras vigilia adentro del sueño. Entonces te encuentras esta especie de interrelación entre los niveles. Es decir, hay una movilidad y una interconexión. Y leyendo, por ejemplo, el capítulo de la conciencia inspirada en la Psicología 4, ahí puedes observar que el tema de los estados de conciencia inspirados es un tipo de estructura de conciencia de tipo transversal, es decir, que atraviesa los distintos niveles. De modo que tú puedes tener un estado de conciencia inspirada en el sueño, es decir, sueños inspirados, semisueños inspirados, vigilia inspirada. Entonces, no, es una interrelación que hay en este tipo de dinámica entre los niveles. Y los niveles de conciencia cumplen con una función.
una función de dar respuesta al mundo. Entonces, en el nivel de sueño, la función que cumple es la de recomposición de la maquinaria. Pero dentro del sueño hay diferentes estados. Está el sueño sin imágenes, que es un sueño profundo, donde no está el yo. No hay registro, por así decir, no hay señal. Es un sueño, es un nivel vegetativo que hace sobre todo a la recomposición de la maquinaria, a la recomposición del cuerpo. Mientras que luego, cuando empieza el sueño con imágenes, lo que, digamos, la operatoria que tiene es de ordenar la información, la materia prima que se ha ido tomando durante el día o durante la biografía, tratando de ordenarla, tratando de integrarla. Entonces es otro tipo de sueño. Está el sueño sin imágenes y el sueño con imágenes. Ese sueño con imágenes a veces trata de dar respuesta a problemas que uno tiene, preocupaciones, es decir, trata de transferir. Son a veces sueños catárticos, a veces uno da abreaciones motrices, o algo así, a veces emocionales, a veces uno se pone a reír en el sueño. No sé si os ha pasado, pero se pone uno a reír. Yo el otro día no sé si era un chiste o era algo y me pongo a reír a carcajada y estaba durmiendo y me desperté de tanta risa que me daba. Eh, entonces, muy gracioso, ¿no? Entonces son distintos tipos de operatorias catárticas o transferenciales que se dan en nuestros niveles de sueño y semisueño. En el semisueño, por ejemplo, es donde se trabaja, por ejemplo, con las transferencias. Las transferencias trabajas en un nivel que no es exactamente la vigilia, es un nivel intermedio que tiene una gran plasticidad y que permite operar mejor con las imágenes. No tiene tanto la crítica de la vigilia, sino que hay mucho más reglas, con lo cual aparecen más intensas las imágenes como traducciones del intracuerpo y entonces uno puede trabajarlas mejor y no tiene la dificultad de entrar en el sueño donde no tienes cómo operar, mientras que en el semisueño activo puedes darle cierta dirección, que es lo que se hace en las transferencias o, por ejemplo, en las experiencias guiadas. Las experiencias guiadas son un sistema, llamémosle autotransferencial, sobre cierto tipo de trayectos dentro del espacio de representación. Entonces, veis, los niveles cumplen con funciones de ordenamiento de la memoria, de recomposición del cuerpo o recomposición psíquica, y en la vigilia cumple con otra función y es que dar respuesta al medio donde estás. Es un fenómeno de adaptación al medio y puedes buscar comida y desplazarte motrizmente al trabajo o con otros seres. Es decir, es otro tipo de estructuración mental la de la vigilia. La realidad de los niveles no es mayor una que la de otro. Son distintos modos de estructuración. Entonces, a mí siempre me llamó la atención eso y sobre todo cuando al comienzo de hacer las prácticas que se hacían en las bases antiguas, empezábamos a practicar el tema de la división atencional, de la atención dirigida, del trabajo sobre sí mismo. Ahí empecé poco a poco a darme cuenta de que había otro nivel de conciencia que era la conciencia de sí, que es un nivel de conciencia donde surgía eh, un observador que observaba lo que llamamos realidad. Mientras que en la vigilia uno se identifica con lo que tiene alrededor, uno cree que el mundo es real, no lo duda. Si tú le preguntas a cualquier persona si ese árbol que ve o esa casa es real, te va a decir que sí, que eso es la realidad. Nadie va a dudar de eso. Pero, sin embargo, es dudoso. Es dudoso en la medida en que tú accedes a otro nivel y te das cuenta de eso. Claro, eso requiere cierto tipo de prácticas de meditación que no son habituales
la vida cotidiana, pero que sí es posible hacerlas en las reuniones con el mensaje, en las prácticas semanales o en retiros, en donde uno puede aprender a darse cuenta de que existe otro nivel de conciencia donde uno toma conciencia de sí. No es lo mismo ver algo que darse cuenta de que uno lo está viendo. Ese darse cuenta es un nuevo fenómeno que surge que permite lo que tú comentabas, el tema de la autoobservación, que no es reflexión ni introspección, que sería una especie de análisis sobre uno mismo. No, no, esto no es análisis, esto es una... A ver, un momento, que me surgía una llamada externa. Eh, es decir, no es introspección ni es análisis, es autoobservación, es decir, darte cuenta de tus mecanismos mentales. Entonces, esta autoobservación, ¿para qué sirve? Sirve justamente para observarte a ti mismo, ver tus características, tus mecanismos, y, y si bien no modificas nada, espera un momentito, te voy a poner un mensaje para decir que no me molesten. Ok, listo. Entonces, esta autoobservación es importante justamente si uno quiere trabajar sobre sí mismo, si quiere conocerse. Pero has Si dicho en primer plano no se trata de cambiar algo. Exactamente, Mm. porque para cambiar algo primero tienes que conocerlo. Entonces, si tú tienes cierto tipo de problemas, no lo vas a solucionar porque quieras resolver el problema. Efectivamente, quieres solucionarlo, pero si no comprendes a qué se debe, no sabes qué modificar. Entonces, la autoobservación lo que te permite es darte cuenta de la situación, Ujú. estudiarla. Y al estudiarlo ya avanzas bastante, porque significa que reconoces que tienes un problema. Mientras no lo reconoces, no puedes dar un paso más. Claro, Entonces, entendido. la autoobservación te permite avanzar en conciencia de ti. Y eso significa el poder darte cuenta de tus estados mentales, eh, de tus vicios, de tus repeticiones, de tus desvíos de proyecto, en fin, de cómo se te dan las cosas. Por ejemplo, Perdóname, sí, antes que se me olvide, porque este tema a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Cuando tú dices darme cuenta de los mecanismos, ¿no? Como que mecanismo a mí me parece un poquito abstracto, no lo entiendo mucho. Pero si bueno, yo digo, me doy cuenta de un pensamiento, de una divagación, exacto, de un sentimiento, eso lo puedo identificar con mayor facilidad. perfecto. Pero, por ejemplo, si tú dices, eh, mediante de la observación, tú puedes darte cuenta, por ejemplo, de que lo que tú ves es lo que perciben tus sentidos. Lo que tú ves son señales que vienen del exterior y lo percibes con tus sentidos, sea la vista, el oído, te das cuenta, ¿cierto? Y también te puedes dar cuenta de que eso es una estructuración que se hace, porque no es que tú recibas un impulso y luego otro impulso, sino que son miles de impulsos que llegan de tipo visual, de tipo auditivo, de tipo cenestésico interno. O sea, hay una cantidad de impulsos, de impresiones, llamémosle, que te llegan y que se estructuran, de cierto modo. Mediante la conciencia de sí, tú puedes darte cuenta de ese fenómeno. En vigilia, cuando tú vas a trabajar, no estás haciendo esa elaboración mental, mientras que cuando tú te autoobservas, puedes observar justamente esos fenómenos, eso es a lo que yo llamo mecanismos, que tú puedes observar en ese darte cuenta que tú estructuras la realidad de un cierto modo particular, que además ese modo de estructurar está dependiendo de tu memoria.
Es decir, que Entonces tú será como tomar un poco de distancia a la mecanicidad de la conciencia. exactamente, Mm, tú te vas dando cuenta de cómo va operando tu conciencia, mm, pero si te das cuenta es porque pones una atención dividida, es una atención dirigida a tu forma de estructurar. mm. Entonces, en la meditación trascendental, que es la disciplina de la meditación trascendental, justamente ves todos estos mecanismos cada vez con mayor y mayor profundidad hasta que llega un momento en que tú puedes darte cuenta de tu propia forma mental y puedes trascender tu propia forma mental. Entonces, todos estos son mecanismos que tú puedes ir observando desde el nivel de la conciencia de sí. Sin ese nivel de conciencia de sí, de darte cuenta, de esa autoobservación, no puedes captar cómo es este asunto de cómo funciona la conciencia. No sé si me explico. O Sí. es- ¿Y cuál es la diferencia con la reflexión? La O sea, uno reflexión se es puede una, sí, reflexionar. es diferente. La reflexión es una actividad de tipo intelectual, en donde tú comparas, razonas, mientras que la autoobservación o la conciencia de sí no es un razonamiento, es un darse cuenta. Ese darse cuenta no es una reflexión, no es un razonamiento, no es una comparación, es un, es un nuevo nivel de conciencia, es un darse cuenta. Ese darse cuenta eh, es como, es muy inasible. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, creo que lo comenté un día. Eh, yo tenía aproximadamente 40 años y en una conversación con el negro le dije, oye negro, te quiero hacer un comentario, si puedo. Sí, sí, por favor, hazlo. Digo, mira, ya tengo 40 años, me estoy haciendo viejo y sé que me voy a morir y observo que toda mi vida ha cambiado, mi familia ha cambiado, mi pueblo prácticamente no existe, el lugar que yo nací también, mis amigos han desaparecido, todo ha cambiado. Si me veo una fotografía de hace 5 o 10 años, no soy el mismo. Entonces veo que todo cambia. Eh, entonces, sin embargo, he observado que hay una cosa que no cambia. Y digo, y es el darme cuenta. El darme cuenta no envejece, no tiene modificación. O sea, es un nuevo nivel de conciencia que aparece ahí. Entonces me dice, te estás volviendo muy sabio. Y no me dijo, y se rió. Pero me sirvió para, como recordatorio de este asunto, de que la conciencia de sí es un nuevo nivel y que un indicador es el tema de la autoobservación, que en la medida en que tú lo incorporas en la vida cotidiana, en la vida diaria, vas accediendo poco a poco a otro nivel de conciencia, que si bien no es permanente, tiene ciclos, como todo. También la vigilia tiene ciclos y los sueños tienen ciclos. En la medida en que lo vas potenciando, va surgiendo en ti un tono atencional, un tono de observación que no había antes. Y eso produce un tipo de conducta, de modificación en la conducta, que es más atento, más cuidadoso. Depende luego la dirección mental que tengas, porque puede ser una persona que trabaja con la conciencia de sí, pero de un modo torcido, de un modo tenso, porque aquí también hay distintos tipos de caminos. Entonces, bueno, lo que quería decir es que la autoobservación surge en el nivel de conciencia de sí, o mediante la autoobservación se accede a ese nivel de conciencia de sí, que es un Y, nuevo modo de estructurar lo que llamamos realidad. y volviendo a la pregunta de Moisés, y tomando tu descripción de la autoobservación, por ejemplo, si yo me tomo nota, me escribo estas autoobservaciones porque me resultan interesantes, estas observaciones, y tengo un par de observaciones, puedo reflexionar acerca de ellos. Exacto, tú puedes Mm, reflexionar acerca de tus observaciones, mm, pero que
la autoobservación, por ejemplo, no te enjuicia. Digamos, ese observador interno no te dice si esto está bien o está mal, simplemente observa. Es como un observador. Luego ya el enjuiciamiento de tus acciones, de tus pensamientos, eso sí ya es una reflexión. Pero el darte cuenta no es como si tuvieras un observador que se da cuenta, observa el mundo como si fuera, llamémosle, neutral, por así decir. No sé si habéis tenido ese tipo de experiencia, porque si no se ha tenido ese tipo de experiencia, pues suena chino. Pero, eh, y también os digo otra cosa, que el nivel de conciencia de sí eh, puede aparecer frío, es decir, generar un tipo de conducta rígido. Por ejemplo, si tú te apoyas para tener ese nivel en la división atencional del puño con el cuerpo o de tu cuerpo con lo que observas, o produces una especie de tensión entre lo que observas y tu cuerpo, entre lo que observas y tu puño. Mientras que si tú, en vez de hacer una división de la atención entre dos lecturas, entre lo que hablan y otra cosa que alguien está diciendo, si en vez de hacer eso, lo que haces es una atención dirigida, en vez de tener dos focos atencionales, tienes uno detrás de otro, uno que se profundiza, es decir, tienes el objeto y te das cuenta de que estás viendo el objeto. Tienes una conversación como ahora y te das cuenta de que estás teniendo una conversación. ¿Y cómo sabes que lo mantienes? Cuando te das cuenta de que has perdido la atención, la vuelves a tener. Es decir, que cuando eh, tú estás tratando de atender y te vuelves a ensoñar, vuelves a distraerte, cuando te das cuenta que te has distraído, vuelves a estar atento. No sé si me explico. Empiezas a retomar nuevamente. Entonces, lo que haces es poco a poco empezar a ciclar y empezar a tener más momentos de que te olvidas de ti mismo. Ese tener cada vez más momentos que te olvidas de ti mismo hace que surja más intensamente el tema de la autoobservación, porque te empiezas a observar que te olvidas de ti, que es difícil mantener la atención, porque siempre estás ensoñando. Entonces, pero si te das cuenta que estás ensoñando, es que estás atento. No sé si me explico. Sí. Esa práctica es muy interesante, que claro, es un tema de energía, es un tema de caudal energético para poder mantener el nivel atencional. Y normalmente cuando no se tienen cosas integradas, otro tipo de ensueños, que son como del nivel de sueño profundo, están emergiendo como dando señales de que hay cosas pendientes. Entonces te distraen, no dejan que la energía siga subiendo porque la energía la captan esos ensueños, te la comen, por así decir. Claro, pero como estos estados más interesantes o más avanzados no se dan mecánicos. No, Entonces hay que poner son, energía en eso. son estados intencionales. Es decir, la conciencia de sí es un estado intencional. Y de hecho, en algunas charlas el neuro comenta que el desarrollo humano comienza a partir de la conciencia de sí. Hasta el nivel de vigilia es un desarrollo mecánico que tiene la especie humana hasta ahora. Y hasta ahí ha llegado. Pero está sin acabar. Lo que pasa es que, claro, el proceso puede llevar miles de años hasta que adquiera el nivel de conciencia de sí de modo como especie. Pero eso puede tardar miles y miles o millones de años, no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo. Oye, para que no pase tanto tiempo, Entonces, claro, no nos da eh, tiempo, no nos da tiempo como no, especie, pero como individuo puedes acelerar el proceso. pensé una forma ahora que tú, Lutz, estabas colocando eso también. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho eso, pero creo que sería un buen apoyo. La meditación simple, ¿te acuerdas? Como Sí, en la noche tomar nota, decir, bueno, ¿en qué momento me salí? ¿En qué momento presté atención? ¿En qué momento? Capaz que eso podría producir
¿no es cierto? Un efecto interesante en el sentido que al día siguiente uno podría estar más atento a los momentos de unidad o de Bueno, conciencia de sí, etcétera. bueno, es un modo, efectivamente, ese de meditar. Había algunos místicos que justamente recomendaban ese sistema. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola era un jesuita de la Iglesia Católica que recomendaba justamente la meditación diaria. Y él recomendaba en sus ejercicios espirituales justamente el anotar las cosas que suceden durante el día para tratar de ver de qué modo uno siente la contradicción, de qué modo uno siente la unidad interna y para autocomprenderse, autoconocerse y así aprender. Es una meditación simple, aparentemente sencilla, que requiere permanencia, porque si no tienes todos los días la permanencia de tomar nota o revisar mentalmente tus acciones, fíjate que en el mensaje se recomienda al menos semanalmente repasar, intercambiar en equipo los avances que se han producido durante la semana. Ya no te digo durante cada día. Es decir, requiere una intención, como decía Luz, de mantener ese intento de comprenderse a sí mismo, de superar las dificultades. O sea, hay una intención, un trabajo interno que es diferente a una cosa ocasional. Así que eso que comentas de la meditación simple es fundamental. Por ejemplo, el trabajo con los principios de la acción válida, que tú antes mencionado también, que era un tema interesante, es justamente eso que se suele tomar como referencia en las reuniones del mensaje. Cada reunión del mensaje en el oficio se medita sobre un principio. Eso es una meditación simple. ¿Qué hace uno con la meditación simple? No se concentra en un punto, no hace... No, se trata de ver el comportamiento que uno tiene referido a ese principio, a ver de qué modo uno se identifica con ese principio o se desidentifica, es decir, sigue ese principio o hay un desacomodo en la conducta respecto de ese principio. Eso es una meditación simple, que es muy útil porque es un darte cuenta de qué tipo de conducta tienes. Así que es exacto lo que tú comentabas. Es un modo de ir imponiendo mayor conciencia en tu vida cotidiana. Siguiendo con este tema de los niveles de conciencia, luego hay otro tipo de niveles que él menciona en Psicología 4, que son los niveles de conciencia inspirada. ¿Os acordáis que antes hablaban de conciencia objetiva? Y a partir de cierto momento, el negro comienza a hablar no tanto de ese tipo de conciencia, que es un modo muy escolar de ponerlo, y empieza a hablar de estados inspirados de conciencia. Estos estados inspirados de conciencia son estructuras de la conciencia muy particulares, que tienen la característica de, de moverse por los niveles. Y él ponía ejemplos, o pone ejemplos en sus textos, como por ejemplo el sueño de Kekulé, que es un químico que descubre la, la molécula del benceno, del carbono, y que sueña con unas serpientes. Entonces, esa estructura geométrica que él sueña sirve para dar forma a esa búsqueda que él tenía, y eso surge en sus sueños. Y así han tenido otros personajes en la historia sueños inspirados, porque hay una intención, hay una búsqueda que se expresa en distintos niveles. Hay otra gente que le aparece esa inspiración en la vigilia, otro le aparece en el semisueño, le aparece en distintos lugares porque, como comentaba al comienzo,
los niveles de conciencia funcionan en simultáneo. Entonces aparecen, irrumpen en función de las características que tiene cada uno. Hay personas, por ejemplo, que eso sucede mucho entre los artistas, que tienen una tendencia empírica a sentir inspiración. Algunos se expresa como poesía, otros en la música, otros en la pintura, otros distintos modos de expresión. Les surge a ello, porque dentro de los seres humanos somos muy diversos y en algunos tienen ciertas características. Hay algunos que, por ejemplo, son muy dotados para el deporte, otros son muy dotados para otras cosas. Y hay algunos que tienen cierta inclinación inspirada, les gusta cierto tipo de arte, por ejemplo. ¿De dónde surge eso? Surge de cierta capacidad que tiene el ser humano de sentir cierto tipo de experiencias, de inspiraciones. Bueno, lo que pasa es que eso surge de un modo empírico, de modo accidental, casi de acuerdo al tipo de una persona, de acuerdo al ambiente social en el que se desarrolló, pero no tiene una dirección, no tiene una intención de desarrollo. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es de desarrollar ese tipo de estados inspirados de conciencia que permitan dar una experiencia que da sentido a la vida. Hay una frase que el otro día leía y comentaba el negro en una charla que dio en el Centro de Estudios de Punta de Vaca acerca de lo interesante que sería convertir el centro de gravedad de la vida de las personas eh, como conciencia inspirada. Es decir, que la conciencia inspirada fuera el centro de gravedad. De, no sé si me explico. Pero podemos decir, tal vez, yo pregunto solo para entenderlo mejor, em, que lo que podemos llamar ampliamente conciencia inspirada, me acuerdo también que el negro habló en, según el momento también de inspiraciones espirituales, etcétera, pero que la inspiración es como una permeabilidad de la conciencia para otros señales. Sí, es otro tipo de estructuración de la conciencia. Ok, ok. Ahora, la conciencia en sí ayudaría a acceder a estos fenómenos o estados de conciencia como que tú estabas mencionando, inspirados, ¿no? Sí, Con un mayor potencial de dar dirección a eso. O sea, desde luego, porque sí, justamente es con la conciencia de sí eh, como se puede dar dirección, mientras que si no surge de modo accidental. Por ejemplo, un pintor está buscando la inspiración y no sabe cómo conseguirla. A veces toma alcohol, a veces nos da un paseo, a veces está buscando por algún lado y no sabe cómo. Mientras que si tú desarrollas la conciencia de sí, das dirección a tu conciencia, a tus búsquedas, porque eres consciente. Lo que pasa que es que para llegar a esos estados hace falta un nuevo elemento, que es la emoción, la carga afectiva. Sin carga afectiva, la conciencia de sí queda desposeída de su potencial. Entonces, cuando la conciencia de sí tiene una imagen, sea un propósito, sea una acumulación de actos válidos, empieza a tomar una experiencia emocional potente que potencia la conciencia de sí. Es como si tuviera acceso a un caudal energético mayor. Entonces, claro, desde la conciencia de sí, que es capaz de dar dirección, puede potenciarse con una gran carga afectiva, con un gran emoción, con una gran pasión, con un gran amor, con un gran enamoramiento que pasa de la cosa más física a una cosa de otro tipo. Es decir, puede procesarse, pero para eso tienes que darle dirección y es con la conciencia de sí con la que tú puedes direccionar ese, ese acumulación energética.
¿no? Ahora, Aceptar la Edu, conciencia de sí. A ver, dale, Ana, dale. no, no, no termina, Moisés, porque ya empezaste a... Perdóname. Entonces, es que no sé aquí cómo sacar el micrófono. Estoy en el Zoom, pero después me lo dicen. Entonces, yo vi un capítulo que me parece que es como muy central y que sintetiza lo que tú estás diciendo, creo, Eduardo. Un capítulo de mirada interna, ¿no? Y que dice que lo principal, digamos, son tres pilares. Uno, la conciencia de sí; otro, los principios, que son los actos cognitivos; y otro, la fuerza. Porque ahí hacemos circular, con dirección, con ética incluso, ¿no? Y con inspiración. Era eso. Sí, bueno, si te das cuenta, en la evidencia del sentido, el negro justamente hace hincapié en esos tres aspectos. Si te acuerdas lo que dice en la evidencia del sentido, dice, la real importancia de la vida despierta se me hizo patente. O sea, la Conciencia de sí. conciencia de sí. La real importancia de destruir las contradicciones internas me convenció. Los principios, la reconciliación interna, la vida coherente. La real importancia de manejar la fuerza a fin de lograr unidad y continuidad me llenó de un alegre sentido. Ahí tienes los tres pilares que tú has mencionado, que son los pilares básicos con los que se mueve el mensaje. El mensaje de sí. Hay otros elementos muy importantes, como el trabajo con el guía, como el tema del agradecimiento y el pedido, eh, pero básicamente esos tres pilares son los tres fundamentales. Perdona, Ana, ¿ibas a comentar algo? Sí, iba a comentar con relación a la conciencia de sí, que tengo la impresión que tiene, hay la posibilidad de diferentes profundidades, ¿no? Cierto. Porque puedo experimentar una conciencia de sí que es una autoobservación y si bien es diferente de la reflexión, muchas veces en esa autoobservación el juzgamiento viene en el segundo dos, Sí, al, sí, segundo siguiente. O sea, no es una autoobservación neutra, exacto. todavía lo experimento como conciencia de sí. Experimenté otro tipo de conciencia de sí, menos, con mucho menos juzgamiento, por ejemplo, cuando salía de una experiencia a la fuerza o de alguna práctica con un silencio mental así, un desinterés por los ensueños, así, con un silencio mental, una calma, y ahí no estaba isenta de juzgamiento, pero los juzgamientos no venían porque estaba en ese silencio, ¿no? En esa calma, en esa tranquilidad. Porque cuando hablas de ese observador absolutamente neutro, eso lo experimenté una vez en mi vida y fue una cosa así muy extraordinaria, una Claro. manera totalmente diferente. É como se realmente houvera outra coisa adentro. Realmente é como se houveram várias camadas. Havia um observador, eu e o mundo. E isso, se penso em consciência de si assim, se me hace muito difícil, Es, porque para mim é como, foi como uma, já não era uma consciência, já não era consciência de si, já era como uma consciência inspirada, porque realmente era outra forma de estruturar. así es como dices. Lo que pasa que son pasos progresivos, una profundización mayor de esa conciencia de sí. Imagínate esa conciencia de sí que tú mencionas con mayor potencial energético. Resulta que irrumpe en tu forma de estructurar como si irrumpiera otro tipo de realidad, otro modo de ver la realidad. No es que sea otra realidad, es otro modo de estructurarla, donde tienes más plus energético. Entonces, puedes, como tú dices, observar tu yo. Es como si hubiera un observador más profundo
y se diera cuenta de las limitaciones que tiene ese otro yo, por así decir, cotidiano, muy necesario para la vida habitual, pero, pero ese otro es un observador más profundo. Entonces, cuando eso te produce una fuerte emoción. Es como de pronto hay un impacto interior muy grande, eh, y tienes experiencias probablemente con la fuerza, como una irrupción energética muy fuerte, porque son concomitantes. Es decir, esa, ese nivel de mayor de energía se produce porque estás tocando áreas del espacio de representación, de donde surge, a mi modo de ver, la inspiración. La inspiración surge de ciertas áreas del sistema nervioso, del sistema, mejor dicho, del sistema de representación del espacio interno, que cuando se accede a esas zonas, porque hay un plus energético, se libera energía por una reconciliación, por un gran agradecimiento, de pronto surge una especie de, de expansión interna, de alegría interna, como si se activaran ciertas áreas, por decirlo de algún modo. Entonces, claro, cuando esa conciencia de sí es activada con una mayor potencia energética, empiezan a surgir los estados de la conciencia inspirada de un modo dirigido, no accidental, sino de un modo más intenso. Y empiezan también a ciclar, y empiezas cada vez a tener más estados inspirados, en donde se te modifica la visión del mundo que tú tienes desde la vigilia. Entonces, conviene todo ese tipo de actividades integrarlas para que no sea disociativo. Entonces, es importante eso. De hecho, Sí, sí, fue una, se mencionan estados de éxtasis, de arrebato, de reconocimiento, como estados superiores de conciencia, pero son estados alterados, ojo, es decir, son estados con una fuerte carga emocional, una fuerte carga energética, y tienen ciclo. No es que subes ahí y ya te quedas ahí, no, son como chispazos, como momentos. Perdona, ¿qué ibas a decir? no, de hecho, no duró mucho tiempo, era la salida, era, no sé, como un estado que traducía alguna experiencia, porque fue como en la salida de una práctica, ¿no? De meditación y, y no duró mucho tiempo, pero eh, fue muy importante. De todas maneras, cotidianamente, la conciencia de sí que experimento es esa conciencia de sí que no es neutra, pero es muy útil porque me abre las posibilidades y cicla mucho y que también fue algo que fui construyendo, haciendo algo que no era muy recomendado, así como poniendo bastante esfuerzo, ¿no? En la práctica de la conciencia de sí, con alarma, con estrategias y todo eso, pero no era forzado, porque de todas maneras me gustaba dedicarme a eso, ¿no? Entonces siento que eh, é como uma gimnasia que vai recitando uma espécie de músculo. Exacto. E esse músculo, a vezes, se põe flojo quando deixo de praticar, e isso me passa a cada rato, e depois puedo. Pero esse músculo também tem uma memória, assim como os músculos de nosso corpo têm uma memória, esse também tem. Então, siento que quando me pongo decido estar mais atenta, eh, trabalhar sobre algo assim, há uma memória também que me ajuda, não? Que capaz é a mesma integração, não? De las experiencias, de las prácticas e isso.
No, en realidad quería decir eso porque creo que la conciencia de sí es algo sencillo. Es básicamente esa autoobservación que puede tener diferentes profundidades, pero ya esa autoobservación que cicla mucho, en que no es neutral, ya es conciencia de sí, porque a veces veo en algunos intercambios que a veces se tiene una idea de conciencia de sí como algo muy inaccesible, muy difícil, y en realidad es más sencillo, ¿no? Es autoobservación, básicamente. Sí, desde el momento en que uno se da cuenta, ya el hecho de darse cuenta, ya estás accediendo a eso. Lo que pasa es que, como tú dices, hay distintas profundidades. Y en la medida que practicas, se hace, como tú dices, músculo. Es decir, empiezas a reconocer más esos registros de estar en conciencia de ti. Aunque lo pierdas, porque son momentos muy rápidos, como flashes, pero cada vez tienes más momentos en los que te acuerdas de que te has olvidado. Eso es muy interesante. Cada vez me acuerdo de que me olvido cada vez más. Bueno, buen indicador, porque significa que estás muy atento a que te olvidas de ti mismo. Las situaciones que comentó Ana me hicieron venir a la memoria diferentes situaciones de conciencia inspirada, ¿no? Y veo que todas ellas fueron por acúmulo de trabajo interno. Eso es en mi caso. Capaz que hay otras, pero en general sí. No inmediatamente después, a veces se dieron en la vida cotidiana un tiempo posterior, ¿no? Fueron después de retiro, que eran retiros de ADMI, que eran mucho tiempo, ¿no? De trabajo acumulado. Entonces, creo que una vez sentí éxtasis, de acuerdo a los parámetros que después supe, ¿no? Y realmente es como tú dices, ¿no? Una expansión, como algo, el cuerpo empieza a desaparecer de registro, es algo muy, muy fuerte, un deleite, ¿no? Y un agradecimiento muy grande poco a poco, ¿no? Entrar en un estado de eso, un regalo enorme, ¿no? Y lo interesante es que ahí sentí que por primera vez había suspendido el yo. O sea, el yo desapareció realmente, porque desapareció todo. Entonces desapareció todo, entonces desapareció también el yo. Y al día siguiente me desperté con una frase y un registro muy fuerte, que había recuperado la fe en mí mismo y que había recuperado la fe en el ser humano. Pero me vino la frase así con todo. Y eso me norteó durante muchos años. O sea, impresionante, a veces te da una y tú, el propósito se te viene, y me vine a Brasil con todo solo, sin nada, ¿no? O sea, realmente tenía mucha confianza en mí que no tenía antes, y tenía mucha confianza en los otros que no tenía antes. Y entonces fue, bueno, algo que me, que no agradezco enormemente hasta ahora. Se dio con un signo emocional muy positivo, ¿no? Pero otro momento se me dio, creo que un arrebato, pero me asusté y me vino con un clima emocional negativo. Me cagué en las patas. O sea, entonces no sabía lo que estaba pasando, que me he vuelto loco, me he muerto. No, 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 estaba totalmente perdido, ¿no? Entonces, entonces, yo veo que tienes razón cuando dices que es un estado alterado, pero hay que tener cuidado porque eso te puede mandar para Malkut o te puede mandar para una dirección muy interesante. ¿Cómo no perder el sentido? ¿Eh? Porque es un trance por ahí o es algo. ¿No? Entonces, hay que estar como ojo, las condiciones en que uno está antes que se da eso. Si uno tiene una vida alterada, como me pasó a mí con el arrebato, estaba muy alterado, me mandó, pero para cualquier lugar, ¿no? Entonces, si uno está con una vida más unitiva, es más fácil que se te dé un fenómeno más interesante. No Exacto. sé qué. De hecho, según comentan los que han tomado algunas drogas, comentan que la droga lo que les potencia es el estado en el que están, haciéndolo más intenso. Entonces, si están en un momento de depresión, la droga les pone más intenso ese estado. Y si están en un momento eufórico o de alegría, les aumenta. Es decir, que es un potenciador, digamos, externo que no controlan.
pero hay que tener cuidado con eso, con esa especie de potenciación si no sabes qué estás haciendo. Ahora, me interesa a mí si puedes tocar el tema de la entrada de accesis. O sea, uno pasa de un estado a un no estado. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Esa entrada es un trance? ¿Es algo alterado o es algo de qué tipo? Bueno, eso es un... ¿Puedo preguntar? Sí, sí, Perdón. No, solo que hablaste que yo hablo muy mal español, así que si yo yo no souber hablar la pregunta, alguien traduce, por favor. Eh, Cuando hablas que, por ejemplo, la conciencia de sí, esa autoobservación es intencional, eh, y para que no se quede muy lejos y se logre más fácil. ¿Dónde podríamos nos apoyar durante la vigilia, por ejemplo? Porque la vigilia es donde estamos en más tiempo, ¿no? ¿Es apenas la decisión o qué indicarías para que esta conciencia de sí se quede más presente durante el día? Bueno, una de las cosas que se recomendaban y se recomiendan para practicar la conciencia de sí es hacerlo con gusto. Es decir, que cuando tú haces los ejercicios, no forzar. Tú tratas de darte cuenta, de hacer esa especie de atención dirigida, ah, poco a poco, sin forzamiento. Que yo me recuerdo en alguna época que todo el día estaba tratando de mantener el puño era como una especie de forzamiento, de trabajo voluntarioso para tener más conciencia de sí. Pero era una cosa muy, muy voluntariosa. Mientras que cuando tú lo tomas con cariño, lo tomas con gusto, cualquier actividad, incluso esta, se desarrolla mucho mejor y lo grabas bien, porque lo importante es grabar la conciencia de sí no con tensión, sino con distensión, es decir, con gusto, con tranquilidad. Esa es, me parece que una recomendación muy útil. Entonces, como decía antes Ana, si tú consideras estos ejercicios como un entrenamiento, como un gusto por aprender de uno mismo, eh, lo vas haciendo poco a poco, sin que, o sea, pones esfuerzo, pero no pones sobreesfuerzo, no fuerzas la situación. Tratas de aplicar los principios de la acción válida. Cuando fuerzas una cosa hacia un fin, produce lo contrario. Entonces no puedes querer estar en la conciencia de sí por narices, porque sí. No, no puedes hacer eso. Entonces, lo cual no quiere decir que no pongas esfuerzo, no pongas intención, no pongas cuidado. Eso sí, pero hay un límite entre lo que es el esfuerzo y lo que es más que el esfuerzo, lo que es un forzamiento. Entonces, practicar la conciencia de sí o el tema de la atención dividida en la vida cotidiana es una cosa muy recomendable, y que poco a poco la vayas incorporando y que tengas, y además que lo grabes en los momentos en los que estés bien, cuando estés contenta, cuando estés alegre, ahí practica, porque se asocia el estar bien con esa práctica. Mientras que cuando tú dices, bueno, como estoy tenso, estoy climático, ahora voy a hacer conciencia de sí. Lo grabas mal. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces es importante que en la vida cotidiana aproveches los momentos fastos, no los momentos nefastos. Es decir, los momentos cuando estás en positivo, ahí aprovecha para hacer ese trabajito. Cuando te suceda lo contrario, no lo practiques para que no lo grabarlo mal. Entonces lo vas grabando bien. Y otra cosa que también a mí me ha dado un muy buen resultado es cuando tú puedas hacer esa atención dirigida, ese darte cuenta,
y tengas una experiencia positiva, agradece. Agradece a tu interior por esa experiencia. Esos agradecimientos permiten que se grabe de un modo más intenso eso que acabas de hacer. Y cuando necesites ayuda, pides a tu interior que te ayude para hacer como el pedido. Entonces, el trabajo con el pedido y el agradecimiento es de mucha ayuda. Y hacerlo en los momentos en los que te encuentres bien, no en los momentos que te encuentres mal. Eso es lo que yo he observado que es positivo. No sé si te es útil. Sí, 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 muchas gracias. Es que, para empezar, para mí me parecía que es, en primer lugar, una decisión, ¿no? Y después una disposición para tener esta experiencia. Mas muchas veces me parecía muy difícil mantenerlo. Y ahí es mi cuestión, cómo hacer para que cuando hablaba de carga positiva, que es como si fuera una batería, ¿no? Como que podría hacer que esa batería se quede más fuerte. Y ahí, para que tenga más experiencia como esta, y no que se quede una a cada 2 meses, 3 meses, y sí que sea algo más constante. Por eso me gustaría saber un poquito más. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento creo que es muy bueno. El agradecimiento opera como si fuera un bienestar. Eh, un fuerte agradecimiento, observa cómo es el estado de agradecimiento. Es un estado donde el yo tiende a desaparecer. El agradecimiento es muy liviano y te conecta con los demás. Es un comienzo de un estado inspirado. Es un comienzo como de fusión. No sé si habéis leído un texto que escribió la Karen sobre accesis avanzada. Bueno, esto del agradecimiento te mete en una sintonía como de fusión, de conexión. Entonces, potenciar el agradecimiento hacia los demás, hacia experiencias que uno tiene consigo mismo, con lo que le rodea, es una cosa muy recomendable. Tienes el micrófono, Moisés, apagado. No sé si estabas hablando. No, estaba Ah, hablando conmigo mismo, la verdad. ah, que Sí. parecía que hablabas con alguien, pero era contigo. No, estaba, eso del agradecimiento realmente, describiste muy bien eso del agradecimiento. Eh, realmente el yo, esto de que el yo disminuye, y te hace tan bien un poquito de humildad, ¿no? Y te posiciona frente a los amigos, a un ser querido, ¿no? Me parece, estaba comentando eso conmigo mismo, ¿no? Reforzar eso de que el agradecimiento realmente es una entrada en un estado inspirado, no lo había visto así. Muchas Claro. gracias. Con esa práctica de la conciencia de sí como una ejercitación, eh, me hace acordar el hecho de que cuando era más joven y iba al gimnasio, una cosa que me ayudaba a mantener la frecuencia era el hecho de que el cuerpo respondía muy rápido, ¿no? Lo que ya no pasa. Y cuando empecé a ejercitar la conciencia de sí como una especie de gimnástica, lo que me ayudó bueno, eso tenía una carga, tenía un propósito, una finalidad, pero lo que empezó a realimentar eso fue el hecho de pasar a sufrir menos. Eso fue un gran estímulo.
claro, uno se produce una mayor desidentificación. Ah, es distinto estar hipnotizado en la vida cotidiana por muchas cosas donde uno está pegado. Entonces, cualquier modificación externa lleva a una modificación de uno porque está pegado. Mientras que cuando haces esa especie de darte cuenta, se produce un despegue, se produce una distancia entre interior con el exterior. Entonces, tienes un poco más de maniobrabilidad, tienes un poco más de distancia, efectivamente. Eso de hacer las cosas por gusto, eh, y como hoy día en la mañana estuve en una fiesta que dice junina, o sea, son las fiestas de junio, que son fiestas campesinas, donde viene la gente con comida, bebidas, bailes, bebidas, los juegos, ¿no? Muchos niños, ¿no? Y de la cultura popular del Nordeste. Y aparte de eso hacen bailes, muchos bailes de un tipo o de otro, de origen afro, de origen indígena. Es muy lindo, ¿no? Entonces, los chicos empezaron a enseñarnos un paso del maracatú. ¿Eh? Era para niños prácticamente, pero yo ahí me di cuenta que si hacía algo con la música, algo que te gusta, pero tienes que prestar atención porque estás aprendiendo. Tú no sabes eso. Entonces, como no sabes, tenés que mirar cómo hace el paso y uno se equivoca hasta que lo agarra, el ritmo, que es un ritmo diferente. Entonces, eso es estar aprendiendo cosas, ¿no es cierto? De algo que te gusta, ¿eh? Puede estar alegre, pero como estás prestando atención, no estás tan identificado, porque tienes que prestar atención a muchas cosas. ¿Eh? Entonces, yo me acordé ahí de lo que dice el maestro, dice aprender sin límites. O sea, uno tiene una capacidad enorme de aprendizaje, ¿no? Y además que tiene tantas herramientas, entonces uno, mal que mala, le presta atención a las cosas, consigue imitar. Entonces ahí me estoy dando cuenta que uno, bueno, esto te ayuda también para ir aprendiendo para afuera y para adentro, ¿no? ¿No es cierto? Cosas que jamás se te han ocurrido. Estoy en un coral ahora, jamás había tenido, me metí en un coral y estoy ahí tratando de entender cómo lo hacen, ¿viste? Entonces, esto de estar siempre tratando de aprender cosas nuevas, me parece que también te ayuda un poco a esto de la conciencia así, del gusto, de la atención, ¿no? Así es. Yo te había hecho Ah, una pregunta que era sobre esto de la entrada en la Accessis, ¿no es cierto? sí, Que me cuesta muchísimo y que a veces tengo miedo de soltarme porque a pesar de que uno hace un montón de pasos, de estructura, ¿qué pasa con esto de antes de la entrada hasta la entrada? ¿Cuál es la actitud más correcta? ¿No es cierto? Yo no sé si ahí uno puede entrar en un estado inspirado, no sé cómo es, o lo profundo se manifiesta en los estados inspirados y hay que esperar que se manifieste. Ahí tengo toda una historia que me gustaría como trabajar mejor, ¿no? bueno, el tema de la entrada en la accesis es un tema importante. ¿Cómo entrar en lo profundo? Entonces, por un lado, hace falta algún tipo de experiencia que haya uno tenido antes, sea en la disciplina o sea alguna experiencia significativa que te permita tomarla como referencia. Eso por un lado. Por otro lado, se recomienda eh, tener un propósito y cargarlo afectivamente, porque si supuestamente cuando entras en lo profundo el yo no está, entonces tiene que operar una especie de programa por control remoto. Ese programa por control remoto es justamente el propósito. Pero si no está cargado afectivamente, no tiene suficiente carga de penetración. Entonces, el tema de, en primer lugar, clarificar el propósito y, en segundo lugar, cargarlo afectivamente, de modo que se convierta en un motor que te impulsa copresentemente en la vida cotidiana.
Una vez que está configurado ese motor, esa potencia, se trata de ponerlo en situación de entrar en esos espacios eh, disminuyendo la señal del yo, aflojando la autocrítica, incluso aflojando hasta el nivel atencional, que está asociado al yo. Entonces tiene que desaparecer, por así decir, para poder entrar esa copresencia que tú has ido cargando afectivamente durante distinto tiempo. Entonces, cuando tú quedas en silencio, en paz, ahí esa copresencia se mete, por así decir, y se mete a los lugares que tú tienes ese propósito de ir. Si no tienes el propósito, no vas a ningún lado. O sea, mientras que de ese modo tú tienes la tarjeta de embarque, la tienes para ir a Río o la tienes para ir a Recife. Entonces, cuando te metes ahí, ya estás programado, pero el programa lo tienes que hacer antes. Entonces, el propósito es lo que tienes que cargar afectivamente. ¿Qué quieres hacer en tu vida? En mi caso, yo trato de tener un propósito de tipo trascendental. Porque puedes tener como propósito comprarte un coche, o como propósito conseguir un trabajo, o conseguir una pareja, o conseguir, no sé, una cosa que es coyuntural, que tiene fin. Entonces, yo me organizo otro tipo de proyecto, otro tipo de imagen. O si no hay una imagen visual, puede haber una imagen cenestésica, un deseo, no sé si me explico, pero con carga afectiva. Si no tiene esa carga afectiva, no puede entrar en ese lugar profundo. Entonces, cuando todo se silencia, eso puede entrar, porque está operando copresentemente. Cuando todo baja, esa copresencia aparece y puede entrar en lo profundo. Y según parece, no se puede hablar de lo profundo. Entonces no podemos hablar. Pero después aparecen traducciones, aparecen reminiscencias de que algo pasó, donde esa especie de sumergible que hemos lanzado entró y sacó algo. Eso que sacó aparece traducido en ocurrencias, en inspiraciones, aparece traducido. Entonces, poco a poco yo voy lanzando mi sumergible a ese lugar y me va trayendo una información que está alegorizada, que está traducida y que yo trato de interpretar. No sé si me explico. Bueno, eso es como yo trato de hacer. No sé cómo hacéis vosotros. Mejor no Yo- te cuento. bueno, yo así es como hago. Entonces esas traducciones me van apareciendo en los sueños, me van apareciendo en la vigilia, en el semisueño, van llegando como pedazos y trato de anotarlas. Entonces vuelvo a hacer esas inmersiones y me van llegando los cascotes, los restos. Me van llegando esos restos y con esos restos voy organizando lo que puedo. Pero hay una intención al lanzar esa especie de... Es como el que lanza una caña de pescar a ver qué y luego tiras del carrete. A ver qué he pescado, nada, hoy nada. Lo vuelvo a tirar otra vez. A ver qué, a ver si engancho algo. Tú decías una imagen, el propósito como una imagen senestésica, que podría ser una imagen senestésica. El deseo yo lo agarro más o menos, ¿no? O la imagen visual, a veces la imagen visual no tiene la suficiente carga por ser visual.
Ayúdame un poco con esto. ¿Qué sería el propósito como una imagen senestésica? Bueno, mira, eh, yo he visto que el propósito, más que ponerte un propósito, lo que percibo más bien es que la vida tiene un propósito. No es que yo tenga un propósito, es que la vida tiene un propósito. Y en la medida en que yo trato de captar ese propósito profundo, me acerco más a algo trascendental. Entonces, ese develamiento, esa especie de descorrer ese velo, trato de comprender qué es aquello profundo que me impulsa. Entonces, yo noto que no es que yo tenga que hacer un propósito, tengo que descubrir ese registro interno que yo tengo de qué estoy buscando. Entonces, trato de registrar internamente qué es aquello que me impulsa, qué es aquello profundo que me está impulsando. No sé qué es, pero sé que algo me impulsa. Bueno, eso es justamente lo que hay que cargar afectivamente. Eh, Cargar afectivamente ese registro de interior, de tal modo que cuando uno encuentra lo que está buscando, se produce un impacto. Es decir, uno no sabe lo que está buscando, pero si lo encuentro, voy a saberlo, lo voy a reconocer. Entonces, eso me indica que yo ya sé cuál es el resultado. Simplemente que o me he olvidado o bien busco en otra dirección. Busco afuera algo que está adentro. Es decir, justamente estoy tratando de encontrar aquello que me impulsa. Es una paradoja. Entonces, lo que tengo es que aclarar qué estoy buscando, qué me impulsa. Entonces, ese contacto interior es el que produce una apertura, una entrada en otro espacio. No sé si me explico. Sí. Esa es la clave que me parece. No sé por qué se me encienden las manos. Ya estás con las manos luminosas ya. Sí, se me encienden las manos sola, sin hacer nada. Entonces, así es como lo veo. Entonces, cuando uno trata de escuchar su voz interior, es como si conectara con el propósito que a uno le impulsa. Es un Entonces, lindísimo tema de meditación propio, ¿no? De reflexión. exacto. Mm. Y además es una superación del yo, porque aquello que me impulsa, si te das cuenta, no es yo, no es el yo, es algo más profundo. Y cuando lo sientes, cuando percibes esa señal, eh, te irrumpe un estado un emocional que te impacta fuertemente. Es como si te encontraras a ti mismo. Tal vez es eso que hablan del sí mismo, esa especie de sí mismo o de mente trascendental, eh, en donde no tienes que buscar nada en ningún lado. Tú eres esa mente trascendental, pero reconocerlo implica un acto de darte cuenta. Cuando el negro dice, me gustaría transmitirles la certeza de la inmortalidad, pero ¿cómo algo mortal puede explicarles la inmortalidad? O bien sería, ¿cómo es que algo inmortal puede tener la ilusión de la mortalidad? Entonces, te das cuenta que hay un fenómeno como de búsqueda donde no hay. Entonces, cuando buscas donde hay, dejas de buscar. O sea, te encuentras con una cuestión muy profunda. Es lo que yo entiendo que es la entrada en eso profundo.
que claro, en la medida que tú lo vas cargando afectivamente, esa interioridad, cada vez la encuentras más fácil de encontrar. O sea, cada vez es más sencillo porque tienes cada vez más un registro de acceso a lo profundo. Y empiezan a surgir cada vez más estados de inspiración, cada vez más. Y empiezas a conectar con una especie de fusión con la que te rodea, con lo que te rodea, como está el bien. Eh, no tienes miedo, por ejemplo, al tema de la muerte. Entiendes tu vida como un tránsito, como un momento. Es decir, empiezas a tener otro tipo de ocurrencias, otro tipo de señales que son muy interesantes y muy integradoras. Hasta ahí es donde te puedo decir, no mucho más, de momento, por lo menos. Tal vez en las próximas charlas va saliendo más cosas, Muchas gracias. porque esto es tan dinámica. Por eso esa frase que te comentaba antes de poner como centro de gravedad la conciencia inspirada es un tema importante, porque no pones como centro de gravedad una cosa, digamos, cotidiana, normal, sino pones un tipo de estados internos. Entonces los estados internos empiezan a alimentarte de otro modo, te transforma la vida, la visión de la vida. Y esto del estilo de vida me surgió ahora como posibilidad de también una entrada de algún tipo en la vida cotidiana, ¿no? Ya hablando de esto. O sea, si, como decía Ana, tú haces un poquito de silencio mental, de alguna manera te la buscas, ¿no? Y por otro lado, tratas de permanecer en tranquilidad interna y haces acto unitivo, poco a poco vas generando una atmósfera. No sé lo que Claro. va a pasar ahí. Puede ser que venga algún estado inspirado, no lo sé, pero estás como en otra frecuencia. Bueno, en realidad los principios, que era otro de los temas que tú mencionabas, los principios justamente apuntan a generar un estilo de vida, un tipo de coherencia que justamente favorece que estos estados inspirados vayan surgiendo. Sin un tipo de vida coherente, esos estados alterados van para cualquier lado. Entonces, justamente los principios favorecen que se den estados alterados integradores. No sé si Jefferson nos está entendiendo lo que decimos o es un lenguaje que a lo mejor no entiende por ser un español mal hablado. No, no, entiendo, sí, tranquilo, tranquilo. Estoy entendiendo Eh, muito, muchas, muy much- pelas muchas gracias, exposições. Bueno, muy bueno. me alegro. Podemos continuar otro día, otro poquito, cada día un poquito, como decía el negro, cada día una copita es saludable y sienta bien. Además, ahora tenemos la oportunidad esta del Zoom, que podemos tener conversaciones sobre distintos temas. Yo creo que estamos todos un poco tocados de lo que comentabas. Bueno, sí, bueno, vamos a hacer un video de eso. Bueno, yo os agradezco mucho esta oportunidad, así que muchas gracias, Moisés, muchas gracias, Ana, Paulo, Fran, Jefferson, Lutz, muchas gracias a todos. Espero que nos veamos en otra oportunidad y en cuanto que tengamos el vídeo os lo mando y así lo podemos ir estudiando o lo mandáis a otros amigos si queréis. Es. ¿Os parece Muchas bien? gracias, Eduardo. Muchas gracias, ¿no? Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias, Gracias a Edu, muy todos. inspirador. Sí, muchas gracias, Edu, por la disponibilidad, por todo. Muchas gracias. Me encantó. Gracias.
Gracias por todo. Gracias, Más fuerza y Jefferson. alegría. Chao, por fuerza y alegría. Gracias, gracias.